para Vale, que nos ayudó. Nuestra girl assistant, no sé cómo traducir eso, pero vamos a empezar con una oración, mujeres, para preparar nuestro corazón, ¿sí? Padre Santo, gracias Señor, te amo por más una noche con mujeres, Dios, que podemos examinar nuestros corazones delante de ti, podemos ofrecer, Dios, nuestra vida, nuestro carácter, nuestro tiempo, Padre, como un sacrificio vivo, Dios, agradable y santo al Señor. Permita, Padre, purificar, santificar nuestro corazón, Dios, para no solo permanecer en su presencia, Dios, mas también para vivir, Dios, tantas promesas que tú tienes para nosotras. Señor, por favor, Dios, sondea nuestro corazón. Señor, saque las distracciones, los pensamientos, las preocupaciones, Dios, que quizás están ahí en nuestro corazón, nuestra mente. Llegamos ansiosas, Dios. Pero gracias, Padre, por nos dar la paz que todo sobrepasa todo el entendimiento, Dios, que cuida de nuestros corazones, Dios. Queremos servir a ti, servir unas a las otras, Dios. Y, Padre, salir con decisiones para ti, Dios. Perdónanos, Padre, porque pasamos un mes, Señor, sin estar acá en el servicio, Dios, pero perdónanos, Padre, si fallamos contra ti, Dios, y llegamos con otro corazón diferente para recibir sus palabras, Dios. Gracias, Padre, porque tú nos amas, tienes misericordia, Dios, nos perdona, Dios, y quiere, Dios, nos dar una vida en abundancia contigo. Te oramos agradecidas, Dios, por ese momento, en nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Hoy vamos a hablar de un tema muy antiguo en la Biblia. Bueno, la Biblia ya es antigua, ¿no? Pero así, desde que el ser humano fue creado, tenemos esa tendencia en actuar. ¿Alguien cree lo que es? ¿Alguna sugerencia? ¿Qué hacemos desde el principio? Puede ser impulsos, ¿qué más? Desobediencia. También. Bueno, vamos a hablar de las quejas. ¡Ay, cuánto! Así. Porque toda escritura es inspirada por Dios, no que nos quejamos, pero es bueno aprender sobre el tema. Entonces, literal, eso es una de las actitudes que más tenemos. Sí, y una de las que la Biblia trata desde Adán y Eva. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar hoy números 13 y 14. ¿Sí? Y cómo Dios quiere transformar a nosotras como mujeres en esa área. Amén. ¿Las de Zoom me escuchan? ¿Sí? Ah, bien, listo. Vamos. Julia, amén. Sale de la pantalla, Julia. A ver, vamos a números 13, versículo 1 y 2. Números, Antiguo Testamento, un libro que yo sé que todas tienen como favorito. Y cuando hablo así, wow, yo voy a leer números. Números. 13. Números 13, del 1 al 2. Voy a leer. El Señor le dijo a Moisés: quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. Hasta ahí. Entonces, ¿qué pasó acá? Ellos están en el desierto de Parán. Y Dios habla con Moisés: envíe un representante de cada tribu, o sea, total serían 12, para espiar la tierra prometida, que Dios prometió ya entregarla, como él habló acá. Yo estoy por entregar ellas, o sea, sin dudas de que ellos van a entrar. ¿Listo? Bueno, seguimos, versículo 17. Vamos, bye, contigo. Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo: suban por el Negev hasta llegar a la montaña. Exploren el país. Fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala, y si sus ciudades son abiertas o amuralladas.
Examina el terreno y ve si es fértil o estéril y si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Hasta acá. Entonces vemos un paralelo, ¿no? Como, bueno, ¿qué tengo que examinar en esa tierra? Los frutos, si es abierto o no, cómo son las personas, ¿sí? Si la tierra es buena o mala, si los habitantes son fuertes o débiles. Entonces estamos aquí comparando, ¿sí? Bueno, y fueron los 12 para allá. Cuando ellos regresan, ahí tenemos su informe. Y vamos a leer el informe de la tierra prometida. Amén. Versículo 25. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cais, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita, y les presentaron a todos, a ellos, un informe. Y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Allí hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan en Negev. Los hititas, jebuseos, los amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas. Y así nos veían ellos a nosotros. ¡Wow! Mira qué informe bueno, ¿no? Esa es la tierra que Dios prometió a los israelitas. ¡Horrible! ¿Cómo qué? Pero mira, ellos trajeron frutos, ¿no? Tenían ahí en sus manos. La tierra era excelente y no se podía dudar de eso. Ellos tenían pruebas. Pero ¿qué vemos acá? Caleb estaba hablando una cosa y los otros líderes, representantes de la tribu, otra. Pero, ¿qué pasa si fueron la misma tierra, 40 días? ¿Sí? Algo está mal, alguien está equivocado. Pero empezaron a esparcir rumores, falsos rumores sobre esa tierra. Y el pueblo empezó a quedar asustado, ¿sí? Vamos a ver la actitud del pueblo. Números 14, versículo 1. Aquella noche, toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en el Egipto? Más nos valdría morir en ese desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada, y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos al Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos una cabecilla que nos lleve al Egipto. Ay, tenaz, ¿no? ¿Quién quería estar en el lugar de Moisés y Aarón acá? Y toda la comunidad quejándose. Ay, mira sus decisiones, mira que Dios nos hizo. Estamos perdidos. Oh, no, ¿sí? Pero ese es el título de mi clase. Todo es una cuestión de perspectiva. Eso, Sandrita. Todo es una cuestión de perspectiva. Perspectiva es cómo enfrentamos la realidad, ¿sí? Y sus desafíos.
Por eso, Josué y Caleb, ellos veían la situación de manera diferente. Vamos a seguir leyendo Números 14, versículos 7 al 9. Y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recogimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Amén. Nuestro primer punto es: el desafío expone su corazón. El problema, al fin, no era la tierra prometida, ¿sí? El punto es que ellos se llenaron de miedo cuando vieron que la tierra era enorme, era fortificada, el pueblo era fuerte, numeroso, poderoso, tenía gigantes. Ellos se vieron chiquitos. A veces yo veo así a algunos hermanos y yo me quedo tan chiquita, él me hace así, ¿no? Y ya. Pero a causa de esas malas noticias, no solo esos representantes de la tribu se llenaron de miedo, mas también el pueblo. Y ellos empezaron a quejarse, a gritar, a llorar. ¿Pueden imaginar una situación así? Yo ya pasé una situación donde estaban gritando y llorando, se lamentando cuando tuvo un accidente de tránsito, ¿sí? De carro. Y bueno, los familiares estaban ahí, gritaban, lloraban y sin consuelo, ¿sí? Pero el miedo nos lleva a tener ese corazón frente a las situaciones, de quejarse, gritar, llorar, pero todo por rebelarse contra Dios. El pueblo se rebeló contra sus líderes, contra Dios. Hablaba: ¿por qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Por qué eso me pasa? ¿Por qué es así? En otras palabras, yo me ponía en esa situación si yo estuviera en medio del pueblo y para mí, por sus quejas, ellos estaban hablando: es mejor ser esclavos en el Egipto, es más fácil que vivir libres y nos esforzando. ¿Cuál es su tierra prometida hoy? Para mí, una tierra prometida, pero que me hace tener mucho miedo, es mi familia. Parece que son gigantes, inalcanzables, fuertes, con sus murallas fortificadas de su corazón, ¿sí? Difícil de alcanzar, de inspirar fe. Pero año pasado yo hablé: no seré más así. Yo voy a seguir orando por ellos. Y empecé orando por mi prima. Amén. Y mi prima en ese tiempo estaba viviendo en Tabatinga, cerca de Leticia. Y en noviembre ella me llamó y habló: ay, prima, después de 11 años que no nos vemos, no nos veíamos. Y ella habló: prima, yo estoy viajando, voy a San Andrés. Uy, qué malo, ¿no? Ay, me toca, ¿sabes? Estoy en San Andrés y voy a pasar en Bogotá de un día a otro. Y yo: no, claro, quédate en mi casa. En ese momento yo me acordé de mis oraciones por ella. Y no solo ella, pero por su esposo. Y fue tan increíble que Dios la trajo a Bogotá. Pasamos un tiempo, hablamos, evangelizamos ellos. Ellos quedaron tan impactados que abrieron su corazón de todas sus dificultades. Y amén, sigo hablando con mi prima, compartiendo tiempos con Dios, predicas, y cada vez ella está más se acercando a las escrituras, teniendo ese ánimo para que un día estudie la Biblia. Pero no paró así, vino mi hermano también, mi hermano que está en Río, como, ¿qué van a hacer? ¿Cuándo van a estar en Colombia? Y Dios lo trajo. Y más una vez me acordé de mis oraciones como: Dios, quebranta su corazón, hace algo por mi familia. Y así fue.
y los trajo como yo nunca esperaría. Pasamos una mañana acá, hablamos con ellos, compartimos con ellos de la palabra y fue increíble. Y ahora mi corazón por esas situaciones que Dios puso, que en el principio era imposible pasar. Cuando que Dios iba a traer a alguien de mi familia a Colombia, ¿sí? Pero Dios hizo para yo ver que esos gigantes no existen. Es una cuestión de perspectiva y que sí, yo puedo alcanzar la salvación de ellos si yo persevero hasta el fin. Amén, mujeres. ¿Cuál es su tierra prometida? Pero quiero preguntarle, ¿cuáles son sus quejas? ¿Será que está quejando de su esposo, de sus hijos, de sus líderes, su discipuladora, de su trabajo, de su salud, de su hermana en Cristo? ¿Ya contaste cuántas veces nosotras como mujeres podemos nos quejar en el día? Empieza en la mañana como, ay, la alarma. Y de ahí empieza. Y que el tinto. Ay, que no me alcanzó eso. Y que sacar la basura. Ay, Tulio no me ayudó a sacar la basura y ya se fue. Y empezamos así. Todos nos quejamos. Y por lo mínimo que sea, ¿ya contaron? Yo conté. Pero no voy a hablar cuántas veces. Pero algo que yo percibí por medio de esta escritura es que por detrás de cada queja hay un miedo. Y por detrás de cada miedo hay una necesidad de su corazón. Algo que ese miedo expone de su corazón y que te llama a enfrentar la realidad. Te llama a tomar responsabilidad de algo que tienes que cambiar. ¿Qué miedos ustedes expresan por sus quejas? Por eso yo quiero que ustedes examinen sus quejas en el día a día. ¿De qué estoy me quejando más día tras día? A veces ni percibes, pero sus quejas están expresando un miedo. Hay miedo de algo. Para mí, por ejemplo, yo me quejaba mucho de Tulio no ayudarme en la casa. En el inicio del matrimonio, él, ay, no me ayuda, no sé qué, nada. Pero al fin, cuando reconocí que en verdad yo tenía miedo de no tener ayuda, no sentir apoyo, yo vi, entonces yo no necesito quejarme, pero yo necesito preguntar si me puede ayudar, expresar mi necesidad. Entonces las quejas se convirtieron en una herramienta de humildad. Wow. Entonces, no es una tarea fácil, ¿sí? Conquistar su tierra prometida. Te va a quejar, te va a tener miedo, porque exige enfrentar, exige esfuerzo. Pero es posible conquistarlo. Amén. Amén. Entonces, yo tengo algunos tips, ¿no? Primero, es orar para confiar en Dios, en su soberanía. Esforzarse, porque cuando llega el momento oportuno, tienes que estar preparada para dar un buen informe, buenas noticias. Así como les compartí cómo fue con mi familia, con mi hermano, con mi prima que vinieron. Dios hace el imposible. Dios te lleva a la tierra prometida, pero tienes que esforzarse. Amén. La segunda cosa es compartir buenas noticias. Cuando alguien te pregunte, ¿cómo estás? Comparta buenas noticias. Eso es como agua fresca, fortalece sus huesos, ¿no? Como dice Proverbios 15, Proverbios 25. Comparta sus buenas noticias. Llene su boca lo que está en su corazón. Que en su corazón esté el desafío de llevar buenas noticias de Dios. Amén. El último es levantar a sus hermanas. Demuestra admiración por ellas, por lo que hacen, porque los apoyan, por lo que te ayudan, por lo que te retan, ¿sí? En Efesios 4, del 29 al 32, dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. No agravien al Espíritu Santo de Dios
con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos, llantos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Hermanas, el desafío nos va a exponer el corazón, pero al fin Dios quiere que tú seas fuerte, valiente, enfrente, exponga sus miedos, sus quejas, convierta a ellas con su perspectiva, pero la perspectiva de Dios. Amén. Amén. Nuestro segundo punto es, Vamos, va. el desafío nos hace conocer a Dios. Wow. Vamos a seguir leyendo en Números 14, del 17 al 23. Vamos, va. Contigo, va. ¿Conmigo? Contigo. Amén. Yo sé que después de esta clase nada más va a quejarse. Pero porque Números 14, 17. Números 14, 17. Números 14, 17. Amén. Ahora, Señor, deja sentir tu poder. Tú mismo has dicho que eres lento para ira y grande en amor, y que aunque perdonas la maldad y la rebeldía, jamás dejas impune al culpable, sino que castigas la maldad de los padres en sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Por tu gran amor, te suplico que perdones la maldad de este pueblo, tal como lo has venido perdonando desde que salió del Egipto. El Señor le respondió, me pides que los perdone y los perdono, pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí a dar sus padres. Ninguno de los que me despreciaran la verá jamás. Wow, esa parte es tan poderosa, pero ellos claman como, deja ver su poder. Perdónanos, Señor, nuestra rebeldía. ¿Cuántas veces, hermanas, tenemos que orar para Dios perdonar nuestra rebeldía? Porque cuánto en nuestro corazón nos quejamos. Y Dios lo ve como despreciar a Él, rechazar a la voluntad de Él, ¿sí? Desobediencia. Nuestras quejas son vistas así perante Dios. Algo injusto, impuro, que Dios rechaza. Y nosotras muchas veces nos quejamos buscando un resultado positivo, buscando cambiar la situación. ¿Pero eso pasa? No. Nunca pasó quejándome que algo cambió. Quedaron más impacientes, con más rabia, más desanimados, ¿sí? ¿Cómo has vivido su vida como discípula? Dios nos está llamando a conocer a Él por medio del desafío que tienes para llegar a su tierra prometida. Tú tienes dos opciones. Vivir en el desierto, que tiene pruebas, sí, o vivir en la tierra de la leche y miel. ¿Qué prefieres? Pero el tiempo en el desierto, como vemos bíblicamente, siempre es transitorio. Siempre a camino de. No es para permanecer siempre en la misma prueba, en la misma cosa y ay Señor, sí, pero si estás permaneciendo mucho tiempo ahí en el desierto, es que debes estar en desobediencia. Por eso, examinando nuestras quejas, vamos a ver dónde estamos fallando con Dios. El tercer punto es el desafío enseña a tener carácter. Que Dios al fin, mujeres, quiere formar en nosotras con los desafíos. Vamos a ver el ejemplo de Caleb. Números 14, versículo 24. Vamos contigo, güey. Vamos, va. En cambio, a mi siervo Caleb,
que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró, y su descendencia la heredará. Pero regresen mañana al desierto por la ruta del Mar Rojo, puesto que los amalecitas y los cananeos viven en el valle. ¿Cuál fue la actitud que cambió y hizo Caleb en medio al desafío que era grande de conquistar la tierra prometida, verse diferente a los ojos de Dios? Aquí dice que fue su actitud diferente. En otra versión dice su integridad y su fidelidad. Caleb, por dar buenas noticias a pesar del reto grande, fue considerado íntegro delante de Dios, justo. Integridad, del latín integer, significa intacto, entero, no tocado, no alcanzado, o sea, una persona que no cambia a pesar de las situaciones. ¿Cómo es nuestro corazón cuando vemos un desafío? O una mala noticia, entre comillas, ¿sí? Eso es un desafío que Dios pone para nos hacer crecer en nuestro carácter, para ser justas, íntegras. Qué increíble, ¿no? Y esa es una de las calidades que examinamos cuando estamos estudiando la Biblia. Que Dios nos prueba en nuestra integridad. En el domingo, Sandrita fue bautizada. ¿Amén? Fue increíble porque lo que Dios probó mucho en los estudios con Sandra fue su integridad. Cómo ella actuaba en cada situación que se presentaba. ¿Sí? Lo mismo lo que Dios examinó en nuestros corazones cuando estábamos creciendo en nuestra fe. ¿Sí? Sí. ¿Cómo yo veo las situaciones? Si yo voy a Dios o actúo con mis propias fuerzas. ¿Cómo yo veo a Dios? ¿En qué yo pongo la prioridad? ¿Si a Dios o solucionar las situaciones? ¿Cuál es mi actitud? Entonces, Dios nos da un desafío y a veces nosotras, ay no, ya no sé más qué hacer, Dios mío, es el fin. Y nos ponemos como los israelitas en el desierto. Nos quejamos, gritamos, llorando. Y, Señor, ¿por qué hiciste eso? Pero hay un salmo que me inspira tanto porque me ayudó en momentos de malas noticias. Y ese es el corazón que Dios nos llama a tener como mujeres. En Salmo 112, versículos 6 a 8. 112. Versículos 6 al 8. Contigo va. ¿Llegaron? Yeah. Dice, el justo será siempre recordado. Ciertamente nunca fracasará. No temerá recibir malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en el Señor. Su corazón estará seguro, no tendrá temor y al fin verá derrotados a sus adversarios. Esa escritura yo leí en el día de mi tiempo con Dios, antes de mi matrimonio. Y yo así, amén. Malas noticias. Día de mi matrimonio. No llegó quien iba a hacer la ceremonia. El hermano perdió los votos. Los anillos llegaron tarde. ¿Qué más? Algunos se perdieron el camino. Solo malas noticias. Y ahí yo me acordé de mi tiempo con Dios. Yo, interesante, ¿no? Que Dios me compartió esta escritura hoy. Para no temer malas noticias. Y mi corazón estuvo tranquilo. Yo creo que mis madres se preocuparon más que yo. Conmigo y yo, tranquila, amén. Hagamos con otra persona.
¿Quién iba a entrar conmigo? No llegó. Amén. No seré abalada. Mi corazón está firme en Dios. Entonces, el desafío es para retarte, para que expongas tu corazón para cambiar, para conocer a Dios, su poder, su misericordia, su perdón, sus promesas, y hacer que tú tengas un carácter firme, que no se abala con cualquier cosa o con cosa alguna, ¿sí? Ese es el corazón de una mujer que enfrenta sus miedos y que conquista la tierra prometida. Hermanas, todo es una cuestión de perspectiva. ¿Cómo ves a los desafíos? ¿Es fácil desanimar? Sí. Quedar ansiosas, ver las cosas de manera negativa, es verdad. Todas pasamos por eso, es verdad. Amén, yo no soy la única. Pero Dios me inspira tanto con esas escrituras de que en medio a tantas personas que van a dar tantas malas noticias, yo puedo ser la que veo diferente, veo buenas noticias y conquisto la tierra. Amén. Y para Dios sea la gloria. Amén.